Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Bienvenidos, hermanos y amigos, al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque nos da la oportunidad en este momento, Señor, de estudiar tu palabra. Amén. De poder comprender, interiorizar, mi Dios, compartir tu palabra, el estudio de tu palabra en esta mañana o en este día. Queremos rogarte, Señor, que tú nos bendigas a este panel y a las personas, Señor, que van a escuchar o están escuchando este importante estudio que vamos a tratar en este día, que habla, Señor, acerca del espiritismo, algo que está llenando este mundo y Satanás lo está usando como instrumento para destruir y descarriar a las almas. Ayúdenos para comprender tu palabra. Amén. Y que el entendimiento de tu palabra nos ayude para librarnos, Señor, de esta trampa que sabemos que está llegando al mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya hace un tiempito, en varios programas, hemos estado tratando temas relacionados al estado de los muertos, ¿verdad? Cómo descubrir la naturaleza, qué es el alma, cómo descubrir en la Biblia dónde están los muertos, cómo descubrir en la Biblia. Bueno, en el programa anterior presentamos también acerca del ladrón en la cruz. ¿Sabían ustedes que hay un tema, hay una situación en el mundo actual? Bueno, no solamente ahora, viene desde antaño, porque tanto la creencia como que los muertos iban a seguir conscientes después de muertos, como también las teorías o las enseñanzas que están arraigadas en el espiritismo, todo esto han sido inventos de Satanás. Y el espiritismo, vamos a ver, que también está relacionado con esas falsedades, con los conceptos errados en cuanto a los muertos o al espíritu, al alma. La base del espiritismo es precisamente la creencia de que la persona cuando muere queda ¿en qué estado? Consciente. En un estado vivo, su espíritu queda, y el espiritismo, la base precisamente es la consulta con personas que ya han muerto, con seres del más allá, personas que los medios o las personas que los consultan lo trae, pero sabemos que esto es un engaño para descarriar precisamente a los seres humanos, mientras estamos vivos, de la preparación necesaria para el encuentro con Cristo, como hemos venido presentando en programas anteriores. Y tristemente esto se ha introducido en todas las culturas. Dentro del cristianismo también, llamado cristianismo, también se ha introducido el espiritismo. Así que amigos y hermanos, vamos a abrocharnos bien las correas y vamos a estudiar este tema. ¿Qué te parece, mi hermano Jan? Así es. En Isaías hay un texto muy hermoso allí. Por favor, léalo. Capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 8, 19. Sí. Otra vez, en los días de Isaías, en el Antiguo Testamento, eso era una práctica común. Aún el profeso pueblo de Dios, el pueblo hebreo, había caído en ese engaño de ir a consultar a los espíritus de los muertos. Habían mediums que supuestamente eran usados para comunicarse con el más allá. Y eso no es solamente en algunos países, porque Satanás le hace creer que solamente para, qué sé yo, cierta isla en el Caribe o cierto país por allá por África. No. Esto ha estado, lo vamos a ver,
dentro del cristianismo también nominal. Pastor, muchas veces hemos hablado aquí en este panel de la razón de Satanás de introducir esta creencia en el mundo. Usted estaba hablando de Isaías, pero no solamente en el tiempo de Isaías se practicaba esto. Hoy esta práctica del espiritismo, de la consulta de los muertos, de la magia, de todo este misticismo, no solamente lo vemos en el tiempo de Isaías, hoy lo estamos viendo en la televisión, en los dibujos animados. En cuanto programa se hace de Hollywood, todo viene mezclado con ¿qué? Con un espíritu, con un fantasma, con alguien que aparece, con la magia, con algo que involucra precisamente la relación entre los vivos y los muertos. Y el plan de Satanás con esto es que ver cómo descarría no solamente al mundo, y al mundo sabemos que ha decidido otro camino, sino al profeso pueblo de Dios, que se ha venido introduciendo dentro de las iglesias toda esta creencia, y el que no lo cree lo acepta, y el que no lo practica. Y lo practican sin darse cuenta, sí, como en muchas iglesias hoy día. Así que, pero desde 1848 hubo un fenómeno aquí en Norteamérica, Jan. Sí, coméntanos un poquito de eso. Exacto, el espiritismo es tan antiguo como el problema de la vida y la muerte en el planeta Tierra, pero su forma moderna, como usted lo mencionó, el espiritismo moderno, porque el espiritismo ha existido desde los tiempos antiguos, data del año aproximadamente del año 1848. Desde entonces ha adquirido nuevas modalidades y se ha extendido rápidamente en todos los niveles de la cultura, y como ustedes lo mencionaron, programas de televisión, películas, Hollywood, juegos de video, etcétera, etcétera. Y pues entre los más diversos grupos sociales también. Actualmente no son pocos los presuntos ministros del cristianismo que militan en las filas del espiritismo. No se asuste por eso, amigo o amiga oyente. Y la intervención del mismo en la vida humana aumentará según las profecías bíblicas. Hacemos una pregunta: ¿cuál es la posición del cristianismo genuino al respecto de este tema tan importante que es el espiritismo? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Muy bien. Ese va a ser el tema central de estos estudios en esta hora. ¿Cómo define el diccionario Webster la palabra espiritismo, Rodi? Bueno, dice que la creencia de que los espíritus de los difuntos se comunican con los mortales mediante fenómenos físicos. Eso lo hemos visto: una bola de cristal, golpes, en estado mental anormal, o sea, ya sea en sueño, ya sea en visión, ya sea en forma que, como los trances o algo semejante, todo lo cual se manifiesta comúnmente a través de un medium o a través de una persona que es la encargada de establecer el puente entre los vivos y los muertos, y alguien que tenga relación especial con ¿quién? Con estos difuntos. La teoría de los fenómenos relativos a los medios son producidas por los espíritus de ¿quién? De los muertos. Esa es la definición que da el diccionario Webster. Webster, yeah. Claro. Ahora, ¿existía eso entonces en los tiempos bíblicos? Vamos a dar algunos textos bíblicos, rapidito, por favor. Sí, Levítico. Comenzamos con Levítico 19:31 y exhortamos a las personas que nos están escuchando en estos momentos o que están viendo esta programación que tomen nota de cada uno de estos textos. Es muy importante que ustedes estudien detenidamente cada uno de estos textos que vamos a compartir. Levítico 19:31 nos dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. O sea, esto se remonta desde los tiempos bíblicos, desde el Antiguo Testamento. Estas son palabras de Jehová, ¿a quién? Al pueblo de Israel cuando éste fue sacado de la cautividad de Egipto. ¿Por qué? Porque Jehová sabía que cada una de estas naciones paganas practicaban todas estas creencias, estos encantamientos, practicaban el espiritismo. Por eso dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, yo soy Jehová y yo deseo un pueblo no contaminado, sino un pueblo puro. Por eso Dios les exhortó al pueblo de Israel a través de estas palabras de Levítico 19:31, que ni siquiera se acercasen a esas personas que practicaban estas abominaciones, como los adivinos o aquellos que consultaban a los muertos. Fíjese, era tan serio esto para Dios que en el mismo libro de Levítico, capítulo 20, versículos 6 y 27, noten
con qué palabras tan directas Dios hablaba en contra de esta práctica. Dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre de mi pueblo. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, será apedreada, su sangre será sobre ellos. Óigame, serio, ¿no? Era serio. Este O sea, asunto. Dios ve como una terrible abominación. Un pecado grande. Sí, sí, un pecado que él lo excluía completamente a la persona que entraba en ese tipo de relación con los muertos, de formar parte de quién, de su pueblo. No podía más ser parte de su pueblo. Ahora, Satanás es astuto. Cuando la gente oye el espiritismo y la hechicería, dice, wow, eso es terrible. Pero ¿sabe una cosa? Satanás se disfraza, hemos leído, como ministro de justicia. Y vamos a ver que el espiritismo disfrazado en cristianismo se ha introducido en muchas de las iglesias también. Y vamos a ver en qué forma. Sigan prestando atención. Léase Deuteronomio, por favor, mi hermano Jan. Sí, quisiera hacer un comentario antes de leer Deuteronomio, porque hacemos una pregunta al público que nos está escuchando en esta hora o que nos está viendo a través de esta programación. ¿Actuará Dios hoy de la misma manera que actuó en el antiguo? ¿Por qué? Porque Dios dijo, el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir y iba a ser cortado del pueblo de Israel. Yo me pregunto, o hago una pregunta, o hacemos una pregunta, ¿actuará Dios hoy de la misma manera? Las personas que dicen ser cristianos, que son creyentes y que practican la adivinación, que consultan a espíritus de los muertos, ¿formarán parte del pueblo de Dios cuando Cristo venga? O Esa que es la invocan, pregunta. claro, Exacto. o que invocan al espíritu de los muertos. ¿Qué es invocar a algún espíritu de muerto? Vamos a ver. Es tratar de comunicarse con una persona que ha muerto. Y nosotros sabemos, estudiamos en los programas anteriores, cuando hablamos de las 10 llaves que abren el misterio de la muerte, que los muertos nada saben, que no están ni en el cielo, que no tienen más paga en lo que se hace debajo del sol, y por lo tanto, esas personas cuando invocan espíritus o evocan espíritus de muertos, O tratan de comunicarse con esos muertos. obviamente no están hablando en sí con la persona o el familiar que ha muerto, sino que esos son espíritus de demonios. Yo sigo preguntando, ¿se estará practicando eso hoy día? Por supuesto que sí. Tratar de invocar a alguien que ha muerto. Porque, óyeme, ha sido una costumbre de tantos siglos, tantos años, que la gente ya se ha acostumbrado. Pero el mismo fenómeno que la Biblia le llama que es una maldición que va a traer de parte de Dios, mi hermano Rodríguez. ¿Y qué tal que hay con pedirle a la abuelita o al pariente que nos cuide? ¿No es eso? Eso ¿O algún santo? O algún santo. ¿No es eso invocando a los espíritus? O algún santo que haya muerto, a San Pedro, a la Virgen de la Caridad, o no sé, cuántos santos hay que son hechos o basados en personajes que vivieron antiguamente. Hoy se hace santo. Y de ahí se le comienza a pedir al espíritu de esa persona protección, como hacen varias iglesias. Santos modernos, San Juan Pablo II, supuestamente. San Agustín, Santa Teresa. Santa Teresa. Esos son los santos modernos ahora. Y la gente hoy van a las iglesias a invocar a esas personas que ya han fallecido. Y nosotros estamos viendo aquí que el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. O sea, esto es bien serio, queridos amigos y hermanos, porque Dios nos está haciendo un llamado que cuando nosotros nos aventuramos a evocar el espíritu de un muerto, sea cualquier persona que haya muerto, sea un familiar, sea una amistad, sea papá, mamá, abuelo o abuela, o algún supuesto santo, ¿verdad? O un llamado santo. O a un llamado santo, estamos cometiendo un pecado ante los ojos de Dios. Más adelante lo vamos a ver, Dios llama esto una abominación. Usted me había dicho Deuteronomio, ¿verdad? Sí, por favor. 18, Deuteronomio 18, del 9 al 12, noten cómo dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, nuevamente Dios le está haciendo un llamado al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés, por supuesto. Dice, no aprenderás a hacer según
las abominaciones de aquellas naciones. Fíjense bien que Dios llama una abominación. Dice el versículo 10 de Deuteronomio 18. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto era lo que practicaban todas esas naciones paganas. También sigue diciendo, ni quien practique ¿qué? La adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Notan ustedes, amigos ahí, cómo compara Dios el consultar a los muertos con la adivinación, con la agorería, con la sortilegía, con la hechicería? Todo eso está relacionado cuando usted consulta a algún ser que haya muerto. Exactamente. Interesante. El versículo... ¿Habrán excepciones de personajes allí? No, por supuesto que no. Porque la Biblia dice que con el único que debemos tener comunicación es con Cristo Jesús. Amén, así es. Él es nuestro único mediador. Mi hermano Rodi, usted va a decir, el versículo 12, quiero terminar con el versículo 12. Noten cómo Dios le llama a todo eso. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. La palabra de Dios dice claramente, permítame leer un versículo rápidamente, vamos a ver si lo podemos encontrar por acá. Quizás Rodi pueda hacer el comentario que iba a hacer mientras yo leo, encuentro este versículo. Primera de Crónicas, por favor, léalo. Sí. En el mismo tema aquí. Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Ajá. Aquí comienza a hablar de Saúl. Ajá. Alguien que muchas veces se coge como ejemplo de que consultó a un muerto, a un espíritu, y el espíritu desapareció. Eso lo encontramos en Primera de Crónicas 10, 13 al 14. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, o sea, fue a una hechicera. Hoy se le llama cartomancia, hoy se le llama a las personas estas que leen las cartas. No, hoy tienen un nombre más bonito, supuestamente más moderno. Hoy se le llaman parapsicólogos. O parapsicología. O parapsicólogas. Ajá. Pero es lo mismo, es el mismo, el mismo perro con diferentes cadenas. Exactamente. El mismo mono, pero con diferente traje, vamos a decirlo así. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. O sea, claramente la Biblia nos está diciendo, Pastor Pérez, hermano Rodi, que Dios va a tomar cartas en el asunto sobre todas aquellas personas que están cometiendo estos pecados, porque Dios los llama a cada uno de estos pecados, el que practica la adivinación, el agorero, el sortílego, el encantador, el mago, el adivino, o sea, el hechicero, el que lee las cartas, el que lee el tarot, el que lee la bola de cristal, y todos estos Dios los ve como una abominación. Hacemos una pregunta. ¿Podrá entrar una persona abominable al reino de los cielos? Noten cómo la palabra de Dios contesta, hablando de la santa ciudad de Jerusalén en Apocalipsis 21. Dice, no entrará en ella, o sea, en la santa ciudad de Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, la Biblia es clara. La Biblia dice claramente que todos los que practican esos pecados que acabamos de leer en Levítico 20, 6 y 27, Deuteronomio capítulo 18, versículo de 9 al 12, para Dios son una abominación. Sí, y el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8, léalo por favor, usted que lo tiene ahí. Dice léalo. así, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, ahí está, son todos los que practican todas estas cosas, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Habla de los hechiceros ahí, ¿verdad? Por Hechiceros. supuesto. Idólatras, hechiceros y los abominables. Los abominables son los que practican todas y cada una de estas abominaciones que acabamos de mencionar. Me llama mucho la atención y a la vez me da tristeza, porque muchos de nosotros pues nos gusta estar a veces al tanto de las noticias, de lo que está pasando en el mundo, porque muchas de las noticias a veces
no todas por supuesto, pero la gran mayoría de ellos son cumplimientos proféticos para el tiempo del fin. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y usted leía, Pastor Pérez, en programas anteriores que debemos estar atentos a la segura palabra profética. Amén. Decía el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Segunda de Pedro 1, 19. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, a veces cuando estamos viendo este tipo de programas, a veces salen segmentos. A continuación, vamos a tener unos minutos con fulano de tal que nos va a hablar del futuro y de los astros. O sea, podemos darnos cuenta de que aún la televisión moderna, las cadenas de televisión hispanas muchas veces están plagadas de estas abominaciones. Hispanas y americanas. Exactamente, y de estos pecados que Dios los ve como una abominación. ¿Qué puede una persona que se pare frente a las cámaras decirle a una audiencia, a millones de personas que lo están viendo en ese momento, qué puede decirle que cómo los astros pueden determinar el futuro? ¿Cómo un horóscopo te puede decir a ti o a nosotros lo que va a determinar el futuro para ti? Todo eso. O cómo el santo tal o más cual te pueda dirigir tu vida hoy día. Eso es una abominación delante de Jehová. O cuál es tu número de suerte. ¿Cuántas personas han perdido todo jugándole al número de suerte de estos famosos hechiceros o no sé, Bueno, adivinos? Pero somos ya no con los nombres antiguos, sino con el nombre moderno. Sí, parapsicólogos. Como videntes. Porque Satanás tiene que ir adaptando de acuerdo a la cultura, ¿no? Nosotros tenemos que, bueno, el caso de Saúl es muy conocido. Podemos parafrasearla aquí. Saúl era un ¿qué? Un rey. Un rey del pueblo de Israel. Dios le había dado, como hemos estado leyendo, instrucciones específicas que no debían de consultar a hechiceros, a magos, personas que consultasen a los muertos. Pero ¿qué cosa hizo Saúl? A pesar de tener la instrucción, la dirección de la parte de Dios específica, ¿qué cosa hizo él? O sea, desobedeció a Dios. Saúl conocía todos estos consejos divinos porque estaban escritos en la palabra de Dios. Aún así, se aventuró en entrar en terreno encantado de Satanás. Fue a un lugar que se llamaba Endor y fue y consultó a una supuesta pitonisa, o sea, una hechicera, en otras palabras. ¿Por qué Saúl llegó a esos extremos, queridos amigos y hermanos? Nosotros sabemos a través del relato bíblico, a través de la historia bíblica, que Saúl estaba pasando por un momento desesperante. No recibía respuesta de parte de Dios, ni por profeta, ni por el Urín, ni por el Tumín, que eran las piedras que tenía el sumo sacerdote en el pectoral, y de que de esa manera se comunicaba Dios con su pueblo Israel muchas veces. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué Saúl se encontraba en esa situación tan desesperante que Dios ya no se estaba comunicando? Obviamente ¿Por por qué? su desobediencia. Por la desobediencia, porque fue en contra del mandato de Dios. Esa palabra Es del correcto. Señor. Ok, Entonces, sigamos. ese es el caso de muchas personas hoy, Pastor Pérez, hermano Rodi, que llegan a recurrir a los medios no establecidos en la palabra de Dios porque se encuentran desesperados. No encuentran qué hacer, se les ha muerto tal vez un familiar querido, están teniendo problemas con un hijo, con una hija. Cuando mi madre estaba viva, dicen muchos, ella me ayudaba, me daba consejos para poder ayudar a este muchacho o a esta muchacha que no me está haciendo caso, que es un muchacho malcriado, una joven malcriada. Pero ahora yo no tengo a mi madre, ya mi madre murió. Entonces recurren, en vez de recurrir a la palabra de Dios, recurren a estos medios no aprobados por Dios, condenados por Dios mismo. ¿Para qué? Para hundirse cada vez más en el pecado. Y lo que sucedió con Saúl fue que por esta causa Jehová lo mató. Tristemente, un rey que Dios había escogido terminó perdiendo la vida y terminó perdiendo su vida eterna también. Cuando él fue a consultar a la hechicera, que hoy le llamaríamos una divina o una parapsicóloga, como usted dice, ¿no? ¿Qué fue lo que él vio allí? De acuerdo, supuestamente aquella divina le trajo, él quería consultar a Jehová. A través de un profeta. Quería consultar a Samuel, Sí, el claro. profeta Samuel, porque Samuel había sido prácticamente
como una ayuda idónea para Saúl, Claro, cuando él estaba vivo. Una guía espiritual. Exactamente. Pero Samuel ya había muerto. ¿Y qué cosa hizo él? Bueno, él lo que quería era que Samuel se comunicara con Dios y que le dijera qué iba a pasar con su ejército, porque como decía el hermano John, ¿en qué situación estaba Saúl? Saúl estaba enfrentando a un enemigo poderoso, con el ejército que él tenía no podía hacerle frente, tenía que asegurarse que Dios estuviera de su parte para poder hacer frente y obtener la victoria, como era lo que él quería. Pero entonces, como no sabía si Dios se comunicaba, si Dios le respondía, no sabía, él va allí donde está esa hechicera para que la hechicera trayera de vuelta el espíritu de ¿quién? Del profeta que mientras estuvo vivo le fue de ayuda, como usted decía. Ahora, cuando él se aparece allí, Saúl se le aparece a la hechicera, él le pide a la hechicera que le haga bajar o le haga venir ¿a quién? Al profeta Samuel. Y conocemos la historia. Allí se le aparece y el consejo que le da el supuesto Samuel, que sabemos que no es Samuel, que es un espíritu de como hemos dicho en otros programas, que fue Satanás, que fue un espíritu malo quien se le apareció a esta hechicera y le dice, bueno, tú mañana vas a estar conmigo. Lo que lo hizo fue desesperar más todavía. Mañana tú vas a estar ¿con quién? Tú vas a estar muerto conmigo. Pero volvemos a repetir, él vio al espíritu, él creyó que era Samuel. Pero en sí era Samuel porque los muertos nada saben. No era Samuel, sabemos que no, que era un espíritu que tomó la forma de Samuel para engañar tanto a la pitonisa o a la brujera como a Saúl. Porque muchos predicadores usan ese pasaje, esa historia, para supuestamente comprobar de que después de muerto sí tú puedes salir, tú puedes aparecerte, tú puedes hablar, porque mira a Saúl, se le apareció el profeta Samuel. No, mis amigos. La Biblia dice en Apocalipsis 16 que no fue el espíritu de Samuel, no fue Samuel que salió, fue un espíritu de demonio que le tomó la forma de Samuel para hacerle creer al mismo rey que era Samuel, cuando en sí ya Dios mismo no podía comunicarse con Saúl porque él había negado a Dios. Él había desobedecido a Dios. Y aquí hay algo muy importante que debemos dejar claro. Cuando alguien está en abierta rebelión contra Dios, ¿puede Dios guiarlo? No, por supuesto que no. Obviamente que no. Saúl se aventuró en terreno encantado de Satanás. Y cuando nosotros nos aventuramos en un terreno, en el terreno de Satanás, no podemos esperar, obviamente, que Dios esté con nosotros. Claro. En Hechos. Hay algo muy importante aquí, pastor, porque hoy estos hechiceros modernos o encantadores o adivinos modernos, muchas de las personas que han ido allí dicen, no, pero esa persona invoca primeramente a Dios y le pide a Dios que sea quien les responda a sus oraciones. Ya no invocan a Satanás ni a ningún espíritu, sino que invocan a Dios. Ahora, ¿podrá Dios mezclarse con este engaño cuando Dios ha dicho en su palabra que Él no tiene nada que ver con esto? Claro que no puede. Otra vez, por eso dice la Biblia que son espíritus de demonios. Ahora, el propósito de estos adivinos es que mezclar la verdad ¿con qué? Con el error. Y una vez que logran mezclar la verdad con el error, todo se convierte en ¿qué? En abominación para Dios. Porque hay quien puede decir, no, yo no invoco a ningún muerto. Nosotros primero invocamos a Dios, le pedimos permiso a Dios y luego consultamos al Espíritu. O sea, ¿habrá alguna mezcla de esto, de Dios con esto? ¿Podrá Dios involucrarse en esto? No, claro que no. Mire, en Hechos 5:32, léalo, mi hermano Jan, por favor. Así es, dice la palabra del Señor, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, Saúl estaba en desobediencia a Dios. Todos estos adivinos, personajes modernos y líderes religiosos que enseñan que no hay que obedecer la ley de Dios, o que ya la ley de Dios fue clavada en la cruz, o que yo he cambiado la ley de Dios porque soy igual que Dios. ¿Podrá Dios darle el Espíritu Santo para guiarlo? Yo pregunto.
Por supuesto que no, porque la palabra de Dios misma dice en 1 de Juan 3:24, ¿a quién Dios le va a dar el Espíritu Santo? Okay. Y el que guarda sus mandamientos, dice la Biblia, no lo decimos nosotros, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. O sea, queremos tener la seguridad de que el Espíritu Santo nos está guiando nuestras vidas. Tenemos que estar obedeciendo cada uno de esos 10 mandamientos. Amén. O sea, el Espíritu que llevó a Saúl a Endor, a la casa de la pitonisa, no era el Espíritu de Dios, por supuesto, porque ya vemos a la altura de esa historia de la vida de Saúl, Saúl se había rebelado completamente con todos los elementos y todos los medios que Dios había provisto. ¿Para qué? Para comunicarse con su pueblo Israel. Y el mismo Samuel, antes de morir, le dijo a Saúl, ya Dios se ha apartado de ti por la transgresión de él. Y debemos aclarar, no era que Dios no amaba a Saúl, claro que lo amaba, pero Saúl se ubicó en una posición de tanta rebeldía, de tanta presunción, creyendo que como él había sido ungido por Jehová, Dios siempre iba a estar con él. Igual que nosotros, mis amigos, tengamos cuidado. Dios nos llama a todos. Dios llama a todo el mundo para que sea parte de su pueblo. Pero si persistimos en la desobediencia y llegamos a un punto tal de creer que Dios nos va a huir aún en la transgresión, eso no es fe, es presunción. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Él decía, bueno, no, yo fui ungido de Dios, yo recibí el Espíritu Santo, ¿cómo él no me va a oír? Tiene que oírme ahora. Pero la Biblia dice que a Dios se había apartado de él. Hay una advertencia para nosotros ahí. Sigamos entonces aquí con este estudio antes que el tiempo nos siga adelante. Vamos a ver. Entonces, vemos que sí, Dios tiene para nosotros, ¿cómo se llama? Hay palabra de Dios para saber que usted consultar a los muertos, usted pedirle a alguien que ha muerto, es una abominación y es una práctica popular, muy popular hoy en la iglesia más grande quizás que pueda haber, y nadie se atreve a denunciar esto, vaya, porque no es políticamente correcto, vaya, porque tenemos que guardar la unidad con todos. Y yo digo, bueno, debemos tratar de buscar la unidad en el error, ¿ya? No, por supuesto que no. Dios no aprueba tal unidad. La unidad que Dios aprueba es la unidad bíblica, la unidad en la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros siempre hemos dicho a través de estos programas, estamos siempre a favor de la unidad, pero la unidad que nosotros hablamos, la unidad que enseña la Biblia, es la unidad de acuerdo a la verdad. Amén. Mientras nosotros estemos de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra, nos vamos a unir. Nos vamos a unir con cualquier persona. Nos vamos a unir con aquellos que estén de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra. Lamentablemente, muchas personas no quieren aceptar estas grandes verdades que nosotros presentamos a través de estos programas. ¿Por qué? Porque simple y llanamente se han aferrado a una tradición. Bueno, déjame decirle, el negocio se le caería abajo. También aquellos que practican. ¿Te acuerdas? Este tipo, en los días de Pablo. Correcto. Cuando él empezó a denunciar una tal ídolo allá en la iglesia de Éfeso. Diana, la diosa Diana. La diosa Diana. Óigame, la gente que estaban vendiendo aquellas figuritas. Los templitos de aquellas figuritas, los templecillos. Dice, oye, este hombre nos va a acabar con el trabajo. Se nos acaba el negocio. Nos va a acabar el negocio. Hay que callarlo, Pablo y a sus compañeros. Oiga, la historia se repite. Por eso es que tratan de quitar, de parar presentaciones como esta abiertamente, porque, hermano, el negocio se le viene abajo. Y déjame decirte, hay una nota ahí que quisiera que la lean, por favor.
A veces se presentan ciertas personas como seres espirituales en forma de sus amigos difuntos y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos, o tal vez realizan actos que ejecutaban mientras vivían. En esta forma inducen a los hombres a creer que sus amigos difuntos son ángeles que se ciernen sobre ellos y se comunican con ellos. Los seres que son así, considerados como espíritus de los desaparecidos, son mirados con cierta idolatría, y para muchos la palabra de ellos tiene más peso que la misma palabra de Dios. ¿Qué fuente fue que usted leyó? Por favor, vamos a darla. Esto se encuentra en un libro que nosotros tenemos por acá, Patriarcas y Profetas, página 740. Muy bien, muy bien. Mi hermano Rodi, ¿cuál fue la primera manifestación espiritista que se registra en la Biblia? Vamos a ver. Bueno, se encuentra desde el Génesis, viene Sí, sí, vamos a leer. Génesis 3, 4. Otra vez, queremos probar aquí con la Biblia que esto no es nada nuevo. Lo que ha venido Satanás es cambiando la apariencia, ¿no? En algunos países le llaman la santería, en algunos países le llaman la hechicería, en algunos países le llaman a los adivinos, en algunas sociedades más sofisticadas le llaman a los parapsicólogos, etcétera, etcétera. Pero es el mismo engaño de Satanás. Lean. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. O sea, este fue el asiento del engaño. O sea, vivirás eternamente aunque estés muerta. Dios dijo, si comes del árbol morirás. Satanás dice, no morirás. Esta es la base misma del espiritismo moderno. Ahora, ¿qué iglesia? La iglesia más popular o más grande que tiene este mundo en este momento sostiene precisamente este engaño. O sea, enseña en sus creencias, y incluso es una de las bases de su salvación, es tratar de mantener a los difuntos en la mente de la gente y como el medio de obtener ¿qué cosa? Ganancias, sacarle el dinero a quienes, a los miembros de su iglesia, porque le enseñan ¿qué? A la gente inocente. A la gente inocente. Y donde más vemos esto es tristemente en América Latina. Vemos cuánto vale una misa a un difunto, cuánto vale lograr que el difunto viva eternamente. ¿Por qué? Porque él es el medio que ellos tienen para obtener ¿qué cosa? Riquezas. Para obtener riqueza. Bueno, dice la Biblia que harían mercadería con las almas de la gente. Una de las características de esta iglesia es que harían mercadería con las almas. Sí, sí, sí. Bueno, déjame leerle ese texto porque es muy importante lo que tú has dicho ahí. En Apocalipsis 18, 12 está eso. Léalo, por favor. Apocalipsis 18, 12 dice, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Sí, sí, el 13, sigue leyendo. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. O sea, óigame, eso es triste, ¿no? O sea, eso es triste. Es por eso que estamos trayendo estos programas. Porque amamos al pueblo que Dios tiene ahí. Porque sabemos que Dios tiene muchos hijos en estas iglesias populares. Que como el pueblo de Dios antiguo se han mezclado con las naciones de alrededor, con el paganismo, con la mundanalidad. Y hoy día, hermanos, hay almas que están pereciendo por falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Allá en el libro de Oseas, ¿Sí? Por falta de conocimiento. Y nosotros, por amor a Cristo y a esas almas, tenemos, mis hermanos, mis amados, que presentar estas verdades. El espiritismo se ha introducido dentro de las filas del cristianismo. No solamente de la iglesia más grande popular, sino de las iglesias modernas, tristemente, a través de la llamada glosolaria, o sea, del éxtasis que se toman, que supuestamente viene el Espíritu Santo y caen en el suelo y empiezan a hablar lenguaraje. A eso se le llama Espíritu Santo. De que el Espíritu, pero no es el Espíritu Santo que viene.
Nada, No. nada tiene que ver el Espíritu Santo con eso, con No. esas manifestaciones espiritistas que están sucediendo en las iglesias. En las iglesias modernas. Así mismo. Cuando usted ve, amigo, por ahí, en cámaras abiertas, personas que supuestamente al tocarlo caen para el suelo, supuestamente llenas del Espíritu Santo, no lo creáis. La Biblia dice que así no es que se manifiesta el Espíritu Santo. No, mis amigos. Eso Y no no lo- se enojen con estos instrumentos, enójense con el Satanás, que es quien ha introducido todos esos engaños en sus iglesias. Me llamó mucho la atención del texto que leyó el hermano Rodi de Génesis 3:4. O sea, ahí podemos ver la primera mentira que se registra en las Sagradas Escrituras. ¿Y proveniente de quién? Por supuesto, del padre de toda mentira, que es Satanás, como lo describe San Juan 8:44. Es mentiroso y padre de toda la mentira. Noten lo que dice Apocalipsis 12:9, hablando de este ser, Satanás. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña no a dos o tres, engaña al mundo entero. Oigan, Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y uno de los engaños que Satanás usará, amigos oyentes, amigos y hermanos, y está usando en este tiempo del fin, es precisamente el espiritismo. en todas sus formas. podemos Exactamente, las apariciones de personajes bíblicos que murieron o de familiares nuestros. otra vez, engañará a todo el mundo. Por eso es que muchas veces cuando estudiamos con personas y le presentamos dónde está la verdad bíblica, muchos de ellos dicen, se asombran y dicen, entonces el mundo entero se va a perder, pastor, me dicen. Nosotros conocemos un personaje muy querido que estuvo asistiendo a un seminario muy popular, ha venido a nuestra iglesia, así como este servidor pudo asistir también a esas instituciones, y cuando empezamos a estudiar con ese personaje, lo primero que él me dijo fue, pues entonces el mundo entero está perdido. Yo me quedé mirando y dije, sí, la Biblia dice que casi todo el mundo se va a perder. Casi todo el mundo. ¿Por qué podemos decir que casi todo el mundo? Bueno, me llama mucho la atención lo que usted dice, porque en el versículo 9 de Apocalipsis 12 dice que engaña al mundo entero. Pero si nosotros seguimos leyendo un poco más hacia adelante, en el mismo capítulo 12, nos encontramos con algo que Satanás odia, que es un pequeño remanente que él no va a poder engañar en el tiempo del fin. Por eso dice que desata una ira contra ese remanente, contra la mujer. En la Biblia, en profecía bíblica, la mujer representa a la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto, o sea, el remanente de esa descendencia de esa mujer. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué Satanás va a odiar tanto a este remanente en el tiempo del fin? Porque es el único remanente, la única iglesia, el único grupo que no va a poder engañar. Que no entran en el espiritismo, no entran en estas artimañas que él se ha inventado y que por la gracia de Cristo mantienen los 10 mandamientos escritos en sus corazones. Amén, amén. O sea, Sí, perdón. Sí, o sea que él no los va a poder engañar, porque están atentos. Yo he escuchado personas que no salen de su casa si no leen el horóscopo, a ver qué Dios le tiene preparado para ellos. Aunque usted decía que el Satanás engaña a todo el mundo entero, lo que no está escrito es el nombre de las personas que él va a engañar. No. Y eso es una buena noticia. O sea, aquellos que nos están escuchando, su nombre no está escrito, que Satanás lo tiene que engañar. No, a lo contrario. Usted puede librarse, tiene que saber que usted puede librarse, y su nombre puede estar registrado ¿en qué libro? En el libro de la vida del Cordero. Amén. Donde va a estar registrado el nombre de aquellos que Satanás no venga a engañar y que forman parte de este remanente que hablaba el hermano Lopera. O sea, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Fíjense, la idea popular, especialmente en muchos ministros, es que si nosotros le predicamos estos mensajes a la gente, pues la gente se va a sentir mal. desalentar, lo van a dejar solo. Así me han dicho muchos pastores en estos 30 años de ministerio. Dicen, varón, ya entiendo, yo veo la verdad del sábado,
Pero la gente me va a dejar solo si empiezo a enseñar el sábado. Varón, yo entiendo todo esto que tú estás enseñando, pero la iglesia misma mía me va a sacar. En otras palabras, me van a dejar sin el trabajo. Hermanos, déjame decirle algo. Para esos argumentos de que la gente se va a desanimar, no, mis amigos, Cristo no se desanimó. Nota como Cristo mismo dijo en Lucas capítulo 13. Vamos a buscar este texto. Lucas 13. Sí. ¿Qué Porque versículo? tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Lucas 13, ¿qué? El versículo 22 hasta el 24. Léalo, por favor. Léalo. Rodi, léalo. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Esfuércense. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Porque muchos, Van a querer entrar, pero no van a poder. no van a poder. Entonces, cuando le preguntan a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Cristo le dijo que sí. Son tan pocos que Él lo presenta como una puerta muy estrecha. ¿Sí? Y que muchos van a entrar. Tristemente, hoy el enemigo le presenta puertas muy anchas a la gente. ¿Cuántas veces no escuchamos gente decir, también, esto que ustedes predican, lo veo que está en la Biblia, pero me gusta más mi iglesia, porque en mi iglesia yo puedo fumar, puedo bailar, puedo tomar, puedo hacer prácticamente todo lo que me gusta. Pero cuando dicen eso, ¿qué es lo que están tratando de decir ellos? Vamos a ver. O sea, quiero estar bien con Dios y hacer lo que me da el deseo. Que porque mi iglesia lo dice, me deja hacer esto, yo voy a ser salvo. ¿Será la iglesia que nos va a salvar? Es que ¿Será él un ministro, por muy popular que sea? ¿Fue el ministro que murió por ti? Yo te pregunto, amigo. ¿Fue tu iglesia que murió por ti? ¿O fue Jesús que extendió sus brazos en la cruz del Calvario? Y dice, sígueme en pos de mí. Amén. El que no siga en pos de mí no es digno de mí. Él no dice, Jesús no dice, el que no siga en pos de la iglesia popular o de tal o cual denominación. No. Él dice, el que no me sigue a mí no es digno de mí, dijo Jesús. Amén. Perdón. Algo que podemos sacar aquí, pastor, también es cuando a Jesús le pregunta, ¿son pocos? Porque está la creencia también, que es parte del espiritismo, de creer que Dios sabe todos los que se van a salvar, Dios los tiene guardados allí, Dios sabe quiénes son. Y eso es parte del espiritismo también. Cuando a Cristo le preguntaron, ¿son muchos, son pocos? Jesús le dijo, esforzaos. O sea, la misión de cada persona que quiera salvarse es ¿cuál? Esforzarse, ¿por qué? Por obtener la salvación. Es prepararse y hacer los arreglos correspondientes para poder participar de esta bienaventurada herencia que van a tener aquellos que se esfuerzan por entrar por la puerta estrecha. Noten cómo Mateo presenta esta gran verdad. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cómo dice Jesús? Que muchos iban a creer que iban a estar caminando para entrar por la puerta que llevaría a la salvación. Pero como dice aquí el versículo 14, pero repite de nuevo el mismo concepto, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida. que lleva la vida. Y pocos, 3 veces repite Jesús el mismo concepto. Ahora, ¿Qué querrá decirnos Jesús con esto? O sea, que en este camino hay que esforzarse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? ¿Qué es lo que hace estrecho el camino? Precisamente lo que leía el hermano ahorita. Dice en Apocalipsis 12 que Satanás engaña ¿a quién? Al mundo entero. Y bajo esos engaños, siempre que Satanás logra poner a alguien,
se le hace como el camino, se le va a hacer el camino difícil. ¿Por qué? Porque no ve con claridad qué es lo que Dios quiere, o no se decide por lo que Dios quiere, porque la palabra de Dios es clara. No podemos decir no ve con claridad. O sea, cuando ve con claridad lo que Dios dice, Satanás viene y le susurra otra cosa. ¿A través de quién? ¿A través de alguien? A través de un agente, un medium que él tiene. Muchas veces esos medium, tristemente, porque no podemos decir que espiritismo solamente se compone de aquellos que consultan espíritu. Recordemos el caso de Saúl, vamos al caso de él otra vez. Cuando Saúl desobedeció a Dios, ¿qué le dijo Samuel a Saúl? Como adivinación y hechicería es no prestar, ¿qué cosa? Atención a la palabra de quién, a la palabra de Dios. Y eso no está en la Biblia por gusto. Es la desobediencia, claro. Es la desobediencia. Claro. Y cuando vemos los espíritus que van por la tierra engañando a las personas, como dice la Biblia, ¿a qué se está refiriendo? Es que Satanás te hace, podemos reducir solamente el espiritismo a los que consultan los muertos, o a todos aquellos que se dejan guiar también por los engaños de estos espíritus engañadores. Bueno, Jesús, ahí mismo, cuando le habló de que eran pocos los que se entrarían por esa puerta de la salvación, dice: guardaos, versículo 15 de Mateo 7, guardaos, dijo él, de los falsos que, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué más? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, por sus frutos lo conoceréis. Es el fruto de la mayor parte de la gente, llevarme a la desobediencia a los mandamientos de Dios. Si ese es el fruto, van a estar tratando de entrar por una puerta ancha, que no la va a llevar a la vida eterna. Si el fruto es llevarme a la transgresión, o en cualquier, hablando del espiritismo, en cualquier forma, llevarme a seguir un camino de que no es el camino de Dios, entonces es falso. Note bien, hermanos, aquí entonces esto es tan antiguo como el mismo pecado. Note cómo siguió diciendo allí en Apocalipsis 12:9. Por favor, léalo. Sí, ya lo habíamos leído porque habíamos dicho que Satanás engaña al mundo entero. Y una de las armas precisamente que Satanás está usando en este tiempo para engañar al mundo entero, el mundo entero, es prácticamente el espiritismo, las apariciones de personajes bíblicos que murieron o tal vez de algún familiar que ha muerto. Nota bien cómo considera Dios a los hechiceros, de acuerdo a Malaquías 3:5. Bueno, Malaquías 3:5 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El juicio de la ira de Dios caerá sobre ¿quiénes? Sobre los hechiceros y sobre todos los que practican ¿qué cosa? El espiritismo. No importa en qué forma sea, como lo hemos estado presentando aquí, porque se ha disfrazado tanto y tanto el espiritismo hoy día en varios aspectos que es difícil de discernir, ¿verdad? Como hemos visto. Ahora, Apocalipsis 21:8, ¿qué dice? Que lo habíamos leído anteriormente. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto no es muy prometedor. Estas palabras son palabras de juicio contra aquellos que practican la hechicería, la adivinación, la evocación a los muertos o el espiritismo. Todas y cada una de esas personas, lo dice la palabra de Dios, queridos amigos y hermanos, no lo decimos nosotros. Dice que tendrán su parte, subrayen esa última parte del versículo 8 de Apocalipsis 21. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Queremos hacer un llamado a estas personas que nos están escuchando tal vez y que practican cada uno de estas abominaciones a Jehová, que se arrepientan,
que abandonen su pecado. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, cuando Cristo venga, lamentablemente van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjese, en la primera sentencia está contra los cobardes. ¿Lo vieron ahí? Ahora, aquí yo creo que debemos estar claros, ¿no? Porque hay muchos que conocen estas verdades, pero la callan. ¿Por qué? Por cobardía. Cobardía de perder prestigio en la sociedad, de perder un salario. Me llama la atención que a los primeros que Dios le lanza es a ese tipo de personas que acallan, que detienen la verdad con injusticia. Dice el apóstol Pablo, con ellos también la ira de Dios será encendida. Isaías lo presenta, si quieren podemos buscarlo rapidito, y como es la palabra de Dios que lo llama así, yo por eso lo hago, ¿no? Pero aquí a esos cobardes, noten cómo Dios lo califica en Isaías 56, versículo 10. Léalo, por favor. 56, 10 de Isaías. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. Sigue leyendo. Y esos perros comilones, dice el versículo 11 de Isaías 56, son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Dice el versículo 12, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Oye, estas son palabras bien pesadas, ¿no? Allá dice en Apocalipsis que esos cobardes no van a entrar. Y aquí en Isaías nos amplía este concepto. ¿Quiénes son esos tipos de personajes que no se atrevieron a llamarle al pecado por su nombre? Mantuvieron silencio en un momento de emergencia. En un momento en el cual el mundo entero estaba pereciendo por falta de conocimiento. Te doy 10 segundos, mi hermano Jan, y yo tengo que concluir el programa. Sí, terminamos con Apocalipsis 22:15, hablando de esos que no entrarán al reino de los cielos. Nos referimos a los hechiceros, mas los perros estarán fuera, o sea, fuera de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Con eso vamos a terminar en este día, esperando que el Señor sea quien nos saque a nosotros de todos esos engaños y que vengamos al conocimiento de la verdad y esa verdad nos haga libre. Que Dios nos bendiga y nos guarde del mal. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.